Usted ha hablado harto de la clase media que es bastante importante y cada vez más importante en este país. Una clase media muchas veces dejada de lado, ¿no es cierto?, porque se ha priorizado, y es bueno que sea así, a las clases más bajas, a la gente más pobre. Pero la clase media de repente pierde la pega y no tiene ni los bonos, no tiene las cosas ni de los ricos, ni de los pobres, ni de nadie. Quedan al medio. Pobreza de cuello y corbata. ¿Qué se va a hacer con la clase media en un posible gobierno suyo, senador? Mira. Y el tema de los bonos y todo eso, ¿hay ayudas para la clase media? Así es. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta para la clase media que hemos valorizado y que significa, primero, por ejemplo, seguros. Por ejemplo, si una familia pierde el empleo, que tenga un seguro para seguir pagando su vivienda, o tenga un seguro contra una enfermedad catastrófica, o tenga un seguro para mantener su educación. Aumentar las salas cunas y jardines infantiles a la clase media. Toda la gente que trabaja en los malls, por ejemplo, que me he juntado con ellas, me dicen, por favor, que nos pongan salas cunas aquí, que nos hagan horarios más flexibles. Médicos, especialistas, ambulancias, remedios. Y ayer, por ejemplo, nos fuimos a Puente Alto y nos fuimos en metro, porque la estación de metro queda a 50 metros de nuestra casa, y iba una señora, una chiquilla de unos 30, 35 años, y nos iba diciendo eso. ¿Por qué no se preocupan también de la clase media y nos dan apoyo y soporte? Así como la presidenta Bachelet ha ayudado a las mujeres con mayores carencias, que nos toque ahora a nosotros. Y eso lo estamos planteando y lo estamos haciendo porque creo que es fundamental. O sea, el punto clave es que la gente, sobre todo la clase media, que vive con mucho esfuerzo, que vive con mucha atención en la ciudad moderna, hoy día cambia y quiere también esa seguridad. Por ejemplo, el metro, por ejemplo, es muy importante. Antes una persona de Puente Alto llegaba a veces 1 hora y media, 2 horas. Hoy día en 30 minutos está. Por eso hay que prolongar el metro a otros lugares de la ciudad. Y hay que pensar en el metro, en los grandes conos urbanos del país. Pero sobre todo políticas bien específicas para las mujeres. O sea, en eso quiero ser súper claro. Yo voy a seguir ampliando todo lo que ha hecho la presidenta Bachelet para las mujeres, en el tema de que participen, en el tema de que no sean discriminadas, en el tema de que tengan cargo de representación, que ejerzan su poder. Yo creo que las mujeres lo hacen muy bien en el servicio público, muy bien. Oiga, y lo quiero llevar a otro plano que nos sorprendió bastante la noticia, a mí por lo menos, esto de que la Cámara de Diputados va a parar unos días y después va a parar definitivamente como un mes. ¿Qué opina usted de eso, senador? Mire, nosotros en el Senado van a dejar de trabajar en el fondo casi un mes para preocuparse de sus respectivas campañas. En el Senado, por lo menos nosotros no hemos hecho ningún cambio, vamos a seguir igual. Y las sesiones tienen que seguir igual, porque hay una serie de proyectos de ley de la presidenta que tenemos que dejar despachados. Por ejemplo, la ley de cuotas para la mujer, eso hay que despacharlo. Y ahora, en noviembre, tenemos la ley de presupuesto. Pero particularmente, se pueden cambiar los días, pero hay que hacer la misma cantidad de sesiones. Hay que hacer la pega. Sí. Pero ¿qué pasa con la Cámara de Diputados? Tiene que mantener el número de sesiones, porque hay una... ¿O sea, no tiene que poner al día después? No. ¿O antes? Tienen que hacer sesiones lunes, martes y miércoles. Si no dejan hacer un día, tienen que hacer otro día, porque hay conjunto de proyectos que la presidenta ha pedido que se despachen antes de marzo, y tenemos la ley fundamental, que es la ley de presupuesto, que tiene que estar despachada antes del 30 de noviembre. Van a adelantar la pega, porque también hay una semana distrital, ¿no es cierto? Que todos los meses hay una semana distrital, y lógicamente se puede cambiar esa semana antes o después, digamos. Pero el número de sesiones tiene que mantenerse igual, y la gente está esperando que esa ley se apruebe. De hacer este programa, pero lo dejo grabado completo. Exacto. Ya, claro. Sí, porque uno habría también planteado la idea de que, claro, fuera sin goce de sueldo, por ejemplo, ese mes. No se lo recupera. No, sí, las sesiones tienen que cumplir. Que la pega la van a hacer, digamos. Tiene que hacerla de todas maneras. Y senador, ¿qué piensa usted de, en general, las encuestas, siempre la política y los políticos salen en último lugar? Estamos hablando de confianza, estamos hablando de credibilidad, pero el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos están, pero en el último lugar en cuanto a confianza y de credibilidad que tienen los chilenos a estas entidades. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, para los que nos dedicamos a esto no es agradable, y hay que trabajar todos los días en cambiarlo. Hay que renovar la política, hay que incorporar a la gente joven, y hay que ser consecuente. Yo, por lo menos desde el punto de vista personal, creo haber desarrollado mi vida política con total transparencia. Nadie me puede hacer ningún cargo, y por lo tanto, primero con el ejemplo propio, y segundo, yo creo que hay que hacer una renovación de la política a fondo. Hay que hacer una constitución nueva, hay que darle nuevos principios, valores y procedimientos a la política. Yo creo que este sistema del binominal mata a la política, porque al final es como la silla musical, me nomina el partido. Entonces hay que hacer una renovación muy profunda, y sobre todo hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace, y eso es muy difícil. ¿Y sabes qué? A mí me pasa, perdona,
que me molesta mucho esta reírse de los políticos, decir que todos son unos ociosos, que son unos frescos, porque se va quedando en la memoria de la gente. Yo viví la experiencia de mi suegro, una persona que trabajaba pero a matarse en política, que nunca en mi vida lo vi aprovecharse de nada de lo que se ridiculiza. A Eduardo, que jamás, nunca, y todos los políticos son amigos nuestros que conocemos, yo veo cómo trabajan, cómo se dedican. Fíjate que ahí tienes toda la Carolina Goch, por ejemplo, diputada allá en el extremo del país, tiene marido, tiene hijos, trabaja en su distrito, se tiene que venir a Santiago a ver los proyectos para su zona, tiene que ir a Valparaíso. O sea, tú me decís que esa persona no es una persona seria, que está trabajando realmente por vocación. Entonces, esas cosas a mí como que me alteran un poco, me da pena, porque yo veo la gente que trabaja de verdad. Y no estos que andan tonteando, velando el koala, que farandulizan. Hay un espacio que se ha repetido, porque la generación política que vivió toda la época del golpe de Estado y la dictadura es prácticamente la misma que asume el año 90. Entonces, hemos pasado como 2 o 3 generaciones que no han tenido el espacio para iniciarse. Por eso yo creo que es clave y fundamental en el próximo gobierno establecer un puente entre la antigua generación, la experiencia que han vivido, con las nuevas generaciones que asumen la realidad del mundo de hoy, que es distinto, que tiene otros códigos, que tiene otra manera de apearse, y por lo tanto yo he dicho con claridad, vamos a hacer un puente Eduardo, con las nuevas generaciones. Quiero aprovechar el tiempo bien en concreto. De asumir el gobierno partiría el 11 de marzo aproximadamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Transantiago? El Transantiago que el ministro Cortázar lo ha arreglado bastante. De alguna manera. Bueno, pero hay algo más definitivo. Hay una cosa clara. Se aprobó una ley con un gran acuerdo político para subsidios. Quedó claro de que si el Estado no se pone, no hay solución a Transantiago. Lo dijimos del primer día. Y por lo tanto, el 1 de enero del próximo año comienza un subsidio, tanto para Santiago como para las regiones, porque eso era importante. Y eso, el Estado tiene que ser clarísimo. El que no cumple para afuera. Yo planteé hace 3 años el hecho de que el Estado tomara el control, como en todas las grandes ciudades del mundo. Si no se cumple la normativa y no se cumple este nuevo acuerdo que hay, esta ley, sencillamente el Estado tiene que echar con todo, porque no se puede seguir jugando con la gente. Y en eso va a ser absolutamente drástico, digamos. Drástico, y si el Estado está poniendo cientos de miles de millones de pesos, tiene que haber un servicio de calidad, y el que no cumpla, para afuera. Ese tema es clave. Se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo, le queremos agradecer. Oye, estuvimos conversando un montón de rato. Como 20 minutos de manera extendida. Puedo hacer una última frasecita a Televisión Nacional, porque anoche vi el primer programa de recuerdo de los 40 años de la historia, y me acordé de mi padre. Mi padre fue el que impulsó Televisión Nacional, el que fundó Televisión Nacional el año 69, y bueno, hizo grandes cosas por este país, pero una de esas grandes, y tanto el metro, claro, entonces recordarlo, porque eso, y felicitar a toda la gente del canal. Por visitarnos. Esto para usted. Sí. Me faltó mi regalito porque estaba de santo. No, pero la galletita del La galleta no está nunca, así que es su regalo. Muchas gracias por venir. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa comercial y estamos de vuelta. Faltan 8 minutos para las 8 para las 10.